Qué gusto tener a Odette Lomelí Fuentes. Justo casi, Hola, Pepe. casi Bienvenida. celebrando un eclipse de luna, en una luna llena, con todo lo que significa para la mujer y además alrededor también del 8 de marzo, en la fecha en que no tanto se celebra, porque dicen que más bien se conmemora claro. y se reflexiona el Día de la Mujer. Bienvenida a esta Gracias nueva por edición aceptar la invitación. de Sin Respuesta, porque el título tiene un significado importante de que pues aquí no venimos a dar recetas ni tareas, y justamente creo que tu libro tiene mucho ese enfoque. Me gustaría antes hacer una presentación. Odette es una amiga. A Odette pues la he conocido desde hace algunos años. Sé que estudió leyes, ¿no? Es abogada. Uh-huh. ¿De dónde estudiaste abogada? Estudié Derecho en La Salle. En La Salle. La Salle. Pero luego le entró el picor por la psicología. Okay. Y bueno, además de ser una gran terapeuta, pues se dedica a trabajar el arte, la cerámica, el barro, también como una posibilidad de ayuda y de apoyo a la gente. Es decir, no nada más es hacer el barro y construir la obra, sino el proceso que significa crear. Uh-huh. Pues bienvenida. El libro que tú escribiste, que se llama 80 noviembres. Vamos a arrancar por ahí, ¿qué les parece? Para empezar, sí, y luego ya vamos hablando porque sobre... Porque de ahí te vas a ir a muchos lugares. Es difícil empezar por el principio, porque realmente uno nunca sabe cuál es el principio de una historia. Okay. Pero me imagino que el principio fue un día que caminaba de regreso de una clase de yoga. Ajá. Iba yo rozando los arbustos que había. ¿Con las manos? Con la mano iba yo rozando los arbustos que iban a mi paso. Y me pregunté, ¿qué se sentiría ser planta? Ajá. Y a partir de ahí empecé a elucubrar qué se sentía ser planta, qué se sentía ser flor, ave, viento. ¿Qué se siente? Como que me conecté con qué se siente en las distintas cosas de la vida. Uh-huh. Okay. Los distintos objetos que te rodean. Y empecé a escribir después, cada vez que salía de mi clase, empecé a escribir reflexiones que me venían acerca de lo que yo había experimentado en la clase, de una forma muy simbólica. Uh-huh. Esta es la última parte del libro, en realidad. Después escribí el principio, por eso digo que a veces uno nunca sabe cuál es el principio de una historia. Claro. Y entonces, bueno, he trabajado muchos años con mujeres, y además de que he trabajado con mujeres, también tengo muchas amigas, soy mujer, tengo 3 hermanas, he vivido en un mundo rodeado de mujeres durante la primera parte de mi vida, y después en un mundo rodeada de hombres. Oye, entonces, Odette, los personajes, las mujeres que vemos alrededor de este libro... Sí, porque básicamente son mujeres, ¿cierto? Son proyecciones personales, distintas facetas que vives, porque nos decías esto del yoga y que las reflexiones... O también hay historias de otras personas. No son proyecciones personales exclusivamente. Ajá. En realidad son historias que tejí a partir de historias de distintas mujeres, y las tejí muy cuidadosamente de forma que nadie se reconociera. Fui muy precavida en eso, porque... ¿Te fuiste inspirando? Fui tomando datos de distintas vidas. De tus hermanas, y las fui revolviendo para que nadie pudiera decir, chin, me ventaneó. No, lo que pasa es que al leerlo, como que dices, todos tenemos una parte... Bueno, todas las mujeres, y yo creo que los hombres, porque tampoco hacer esa división de aceite y agua, ¿no? Entre hombre y mujer, no es tan sano. Creo que es lo que nos ha hecho mucho daño. Pero la verdad es que sí, ahora que estamos con esto del feminismo, a veces hay una búsqueda de identidad, ¿no? Y entonces, para mí es erróneo esto de que la mujer
tiene que hacerse como el hombre y entonces tiene que revolucionar y expandir su personalidad sin dejar de ser mujer, cómo poder realmente vivir esta especie de expresarse, de manifestarse. Y tú lo haces de una manera muy interesante desde el arranque, porque hablas como que se encuentran un pañuelo que se hilvanó y en el pañuelo van apareciendo los nombres, ¿no es así? ¿Es un pañuelo que tenía Mía? Ese es un pañuelo, ese es un pañuelo que a Mía es la protagonista. Ajá. En realidad es el único personaje, sí. Porque ella está pensando, y lo que ella está pensando, pues es lo que tú estás leyendo. Sí, parece que es como la narradora. Ella le pone voz a distintas mujeres. A ella le regalan en su boda un pañuelo. Sí. Y ella se pregunta como que qué extraño regalo, como ¿por qué me regalaron un pañuelo? Claro. ¿No? Y lo guarda. ¿En dónde lo guarda? En un armario, En ¿no? un armario en donde ella dice que guarda objetos. Sus oros. Sí. Pues todas tenemos nuestros oros. Sí. Todos tenemos nuestros oros, nuestros tesoros, sí, claro. Sus oros son esos objetos divinos, sagrados que uno va guardando a lo largo de la vida. Pues un objeto que creo que es muy importante en el libro es la taza. La taza, es hermosísima la imagen. La taza se llama Lucía. Es Lucía, sí. Y Lucía, pues es... ¿Cómo quién? Pues es tu taza, pues es tu confesor. confesor. El café, el mate, el té con el que charlas. Es tu confesor. Porque además es el papel de ella, ¿no? De Lucía, que es muy buena escucha. Exactamente, sí. Y todos tenemos esa taza, ¿no? Esa taza donde nos tomamos nuestro café en la mañana y dices, hijo, si esta taza hablara. Es como... Fíjate, a mí me gusta mucho porque hay muchísimas imágenes. Yo subrayé algunas cosas y me encanta porque es lo que dices, es un tejido. Y hay muchas imágenes, por ejemplo, creo que es Milagros, ¿no? La que es una hilvanadora y nunca le toca coser nada ni firmar nada. O sea, nada más la tienen hilvanando. Nada más la tienen hilvanando. Que es cuando ahí también empiezas, ahí es donde empiezas a apreciar las historias que dices, a ver, todas estas mujeres tienen esta como contrariedad, ¿no? De pronto. No me acuerdo quién es, quien también trae esta cosa de que le gusta el campo, pero no le gusta el campo. Que le gusta la luz, pero no le gusta la luz. Entonces, percibo como esa dicotomía que vivimos todos, no nada más las mujeres, de estar en contradicciones. Que más que en contradicción, yo lo veo como un oxímoron. De pronto dices, este frío que arde, ¿no? Como que ves los opuestos, pero muy bien integrados, ¿no? Bueno, de eso se trata. Este corazón de hierro, ¿no? Entonces, como que juegas mucho con estos oxímoros. Y de hecho, escribí varios de esos, pero... Ok, ahí, bueno, va. Estábamos en que finalmente llega el pañuelo a sus manos porque se lo Si no les cuento el libro, porque si no lo van a comprar. De todos modos, lo puedes leer 1,000,000 de veces. Ajá, sí, cierto. Y encuentras cosas distintas y frases diferentes. Y encontrarás, yo creo que en cada uno de esos millones de veces, encontrarás algo que te haga pensar, dudar, preguntarte, algo que te quedes sin respuesta. Porque no hay respuestas para vivir la vida. Hay una parte donde dices, se compró un escritorio, ¿no? para escribir su libro, pero al final el escritorio acabó lleno de bambinetos, de chambritas, de mamilas, o sea, como si primero estuviera todo ese deseo de la mujer de desarrollarse, de expresarse, manifestarse, y de pronto pues se ve como en esa libertad enjaulada, en donde tiene de alguna manera el corral, incluso usas mucho la palabra, esta ave acorralada, ¿no? O sea, que de pronto pues la vida tú la vas planeando en un sentido y vas descubriendo el amor y te prometes y te vas con todo, porque así lo manifiestas en algunos de los personajes como Julieta o algunos de los que salen aquí en el libro, y pues te encuentras con que la realidad es otra, ¿no? Y la realidad tienes que enfrentarla. Y también hablas de la maternidad, hablas de todos esos roles que la mujer juega en la vida. Y me encanta porque, quiero leer algo porque por lo general cada parte la lees la cierras con alguna frase y me encanta cómo son imágenes. Yo creo que seguro conoces a los surrealistas. Y el salto que hace Pepe. Napoleón Eluard. O sea, puedes saltar
del hielo al lugar más caluroso, ¿no? De un Edén precioso a una soledad que aniquila, ¿no? Juega con esas imágenes. Y creas imágenes, mira, y en ese momento, deshabitada, cubierta de pelucillas, llena de ausencias, despintando la rosa que rodeaba el comedor, salpicando con un frío gris, retomó el pañuelo. Es cuando toma el pañuelo y empieza a leer, ¿no? Las firmas. Es que ella va tocando, va viendo que el pañuelo está lleno de iniciales. Ajá. Y descubre que al tocar la inicial se transporta a la vida de la persona cuya inicial está ahí grabada. De tocarlo. De tocarlo. Es que sí, es fantasioso, es eso lo que pues tienen sí. tus frases, tus imágenes. O sea, lo toca y entonces ya se va para allá. Ajá. Se va para allá. Y va recorriendo todas las iniciales que están grabadas en el pañuelo, que son bordadas. Las historias de estas mujeres que ella interpreta que le regalaron ese pañuelo porque en ese pañuelo están contenidas las lágrimas de esas mujeres, porque son historias esencialmente tristes. Sí. Son historias muy tristes con acerca mucha esperanza, pero de la búsqueda del amor, de la búsqueda del encuentro, de cómo desaparece de repente una mujer. Por ejemplo, a veces cuando es madre y de repente ya no se ve a sí misma porque está ocupada en ver a los demás, ¿no? Claro. La alegría del amor, pero también todas son la alegría y la picada, ¿no? Sí, así es. Mira, deja leerte este pedacito. Sí. Dice, sí, el amor me ha cegado para que no crea en el infierno, para que nada me separe del cielo, para que nada me prohíba tocar lo que quiero. ¡Loca! Loca he de estar, pero loca prefiero ser, prefiero vivir loca que morir en el destierro. Sí, el amor me ha cegado y bendigo el encuentro, pues sé que llegará la Pascua a mi vida y a mi tintero, ¿no? Es decir, pero esta locura del amor está atrás de todas las historias. ¿O qué nos dices tú? Porque ya estamos hablando más del libro y la autora no la dejamos. Sí, no, está bien, pues sí. A ver, cuéntanos. El amor está atrás de todas las historias porque en realidad, según mi experiencia de vida, y solo puedo hablar desde esa, el amor está atrás de todas las historias. Totalmente, sí. El amor, como decía Saint-Exupéry, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve bien con el corazón, ¿no? Entonces es esta travesía, ¿no? De ellas. Digo, pero a ver, estábamos hablando de la taza. De la taza. ¿Qué otro personaje y por qué lo creaste en el libro? Bueno, la taza porque digo, pues sí, es como la confesora. La taza es la que está siempre ahí. Tu terapeuta. Y el primer momento, hay un momento que quizás recuerden, en donde la taza se fisura. Sí. Y ella le da muchísima angustia que esa taza se fisuró. Pero esa es la angustia que uno siente cuando uno se fisura. No, cuando uno se fisura es cuando uno entra en la posibilidad de entrar a la conciencia. Porque está uno cerrado, ¿no? Esa grieta, claro. Esa grieta es por donde va a entrar la luz. La luz, pero pues se tiene que fisurar. Entonces cuando se fisura la taza está ahí duro y dale, ¿no? Y la resana y no, por favor, no te rompas, no te rompas. Pero pues ya se fisuró. Y a partir del momento en que se fisura la taza, empiezan a surgir las historias y empiezan a surgir los recuerdos, ¿no? Viene el recuerdo, no sé, por ejemplo... ¿Aire? Primero de los objetos, como, bueno, la cobija, que se llama Simona. La cobija. Simona, esa cobija. Hablamos de la cobija, ¿no? Tiene unas frases hermosas con la cobija, ¿no? La que envuelve, la que abraza. Sí. ¿Y quién no tiene una cobija, no? Desde la frazada, ¿no? Como había un personaje en Charlie Brown, ¿no? Linus, que no soltaba su frazada, no se acuerden, es como una cuestión de apego, de seguridad. Nietos, pero a ver, pues háblanos. Tenemos háblanos nuestra cobijita transicional. ¿Y qué significa? y en el libro, ¿cómo proyectas esa parte de la cobijita, no? Bueno, ahí la cobija Simona es como, es testigo, se llama Simona, y es testigo pues de todo lo que ha visto pasar en la casa, ¿no? Entonces platica como, pues es testigo de los orgasmos de sus hermanas, ¿no? Es testigo de
cómplice, incluso. De las palomitas del domingo, viendo la tele, ¿no? Es testigo de o sea, la cobija está ahí presente, como viendo, ¿no? Y está como con bolitas. Es increíble empieza a cómo le das vida a los objetos. Empieza a tener así como las cobijitas usadas, ¿no? Que tienen borlitas. Hacen, y entonces ella como que quiere meter ahí el dedo en el... para saber, pero al mismo tiempo es como, ¡ay! Quiero escarbar, pero no, qué miedo escarbar. O sea, ¿escarbo o no escarbo? Otro objeto importante es la cajita de las uñas. De las uñas. Ah, sí, que rasgan, que se pulen. Las uñas, ella abre su cajita, tiene sus uñas ahí. Sí, la tienen ahí en el armario, ¿no? En el armario están pero las uñas. ¿Es de Mía? Porque supuestamente es Simona, pero Simona es la cobija. Simona es la cobija. Las uñas están en una cajita. Entonces ella va y saca las uñitas, las abre, las orea. Y cuando abre las uñas, pues salen las rabias. Porque ella habla de cómo a las mujeres, de alguna manera, les han dicho a través de generaciones que no saquen las uñas. ¿Sí? Que no saquen las garras. Que no saquen las garras. Calladita te ves más bonita, sentadita, cruza la piernita, en fin. Tú mejor no digas. Entonces ahí en esa cajita están todas las rabias de todas las mujeres que se han cortado las uñas y que se han aguantado y no han dicho lo que tenían que decir. Exacto. Y entonces ella las orea, pero ya cuando empieza a oír todo lo que las uñas traen cargando, mejor cierra la cajita y la vuelve a guardar, porque... Sí, como la cloaca, ¿no? No vayas a abrir todo. La caja de Pandora, ¿no? Sin embargo, bueno, sabemos que lo que no se habla, pues se manifiesta en acting out, ¿no? Cuando una persona no habla lo que siente, y creo que es uno de los temas que hemos sufrido como humanidad, el no dejar que la voz de la mujer se exprese, se manifieste. Creo que ha ido mejorando esto y además no tenemos que dejar. Más bien ella tiene que tomar su propia voz, su propia expresión, que de alguna manera pues son las uñas también, ¿no? Que expresan el coraje, ¿no? Que expresan la belleza, que expresan la ternura. Es otra imagen también plurifacética que tú nos das en tu narrativa. Todas estas cosas van sucediendo como la expresión de este silencio, de este dolor, de esta sumisión, de este no poder coser y estar destinada a hilvanar, que a mí me gusta esa imagen porque es como, yo nunca cosí una pieza a fondo, sino que yo nada más estaba ahí. A mí nada más me tenían ahí haciendo hilvanes, ¿no? La otra Milagros, que es como, o sea, la que es muy servicial, la que ella se dedica a comer todo el tiempo, que es la pesada, y ella engorda, porque ella, pues, es la única forma que tiene como de aquietar su angustia, sus pasiones, su angustia, su ansiedad, ¿no? Pero bueno, todo este proceso que Mía está escuchando, llega un momento en el que ve la última bordado, el último bordado, y el último bordado son sus iniciales, las de ella. Al final. Y ahí es en donde se llama Giro al Sol, porque ahí es en donde ella empieza a contar. Hay un cambio en el libro muy interesante. Y ese Giro al Sol es la propuesta del amor, porque es la propuesta de dejar de ser víctimas. Exacto, sí. Es la propuesta de dejar el drama. De dejar de sufrir, de dejar la violencia contra uno mismo y contra los hombres. Es el crecimiento, es la introspección que le permite descubrirse a sí misma como guerrera, como heroína de su propia historia, en donde ella evoluciona y en su evolución encuentra el perdón, encuentra el valor. Hablas de la conciencia de la inconsciencia, ¿no? En esto de volver al sol. Usas esa frase como que a partir de esta nueva toma de conciencia, de dejar el victimismo, empieza a sentir el aire distinto, empieza
a descubrir que la vida también tiene el propio sentido. Los vientos que surgen después de un quiebre, ¿no? O sea, el quiebre es lo que abre, como que abre la ventana. El cristalazo que te das, que se cae y por fin por ahí entra esos nuevos vientos, esa nueva respiración, es un nuevo amanecer. Es cuando se derrumba el... Gira el sol. Dice cómo derrumbar un palacio, ¿te acuerdas? Sí. Que es como, me doy cuenta de que yo construí todo esto porque yo quería creer en esto. O sea, porque finalmente uno construye su historia a partir de lo que uno cree que es la historia, ¿no? O sea, cada quien puede contarse una distinta historia acerca del mismo evento. Sí, claro, ¿no? Exacto. Entonces es como, ella de repente dice, pues esta historia que me estoy contando acerca de mi vida ya no me es útil, ya no me nutre, me está matando. No me sostiene. ¿No? Ajá. Y entonces descubre el bosque. No sé si tienes ese... Y hay un pedacito, bueno, no sé si vaya. Dale. No, pero... A ver. El bosque es la respiración. Exacto. ¿Ok? O sea, es una manera simbólica en la que yo expreso la respiración. Entonces ella descubre que respira. Y yo creo que cuando descubrimos que respiramos... Es una imagen de me vivo vivo. Me vivo vivo, sí. Descubrir que yo controlo mi respiración, que siempre he respirado, pero no me había dado cuenta. Y el presente también lo mencionas mucho, o sea, el amanecer es distinto, cada día es distinto, cada día es una oportunidad, no tengo que ser como ayer, es como un quiebre. No sé si lo ubicas, y déjale leerte un pedacito, dice: a salvo vuela la hoja que se desprende de la rama, a salvo el suspiro que secuestra un pensamiento, a salvo se va el temor a los ojos cristalinos, al llanto. Hoy puedes caer y perderte en el desencanto, viajar sin rumbo, escribir versos sin rima. Puedes mirarte y no gustarte, divagar en las respuestas, ausentarte y llorar, porque vivir hoy no te place. No te ocultes, pues sé que escuchas. A salvo puedes darte tiempo para retomar el canto. Parece ahí como la expresión de la kenosis y anabasis, como la caída y volver, como dices, la inhalación a tomar el aire del bosque, ¿no? Que es la nueva vida. Bueno, es lo que percibo. A ver, vamos a respirar. A ver. ¿Ahorita? Sí, de hecho, cuando comenzamos una meditación, lo primero que hacemos es conectar con la respiración. Así es, ¿no? Sí, creo que es muy importante tener conciencia de nuestra respiración. Practiques o no la meditación, que me parece padrísimo que la practiques, practico. Quien la practique es una vía gratuita hacia la conciencia. Sí. Es traer tu estuche de primeros auxilios aquí, en el pecho. Entonces, en el primer momento que entra la ansiedad, el miedo, la contrariedad, pues respiro. Entonces, es lo que ella hace, pero ella le llama que va al bosque. Y le cuesta mucho trabajo ir al bosque, porque es muy difícil decidirnos a ir al bosque. Sí, porque respirar un aire nuevo, un paisaje distinto, la vida empieza hoy en cada amanecer, y aunque sea una canción y frases tal vez hechas, en realidad significa muchísimo. Cuando uno está saliendo del caos, del quiebre, como tú dices, como que el libro tiene dos caras, ¿no? La cara, pues, de la parte oscura, que es como cuando vive uno la vida casi por la programación de los mayores o de la cultura, o la hegemonía. Los atavismos. ¿No? Y de pronto, pues, se da un quiebre en el libro y entonces gira al sol, vuelve al bosque. Da muchísima esperanza la parte final. No me recuerda los cierres de las películas de Bergman, que siempre terminan con un paisaje verde, como primero te meten en el caos, en el silencio, y la soledad y todo, y después viene esa luz, como si fuera una segunda parte de la vida. ¿Tú crees que esto sucede en todas las mujeres? Yo creo que puede suceder en la vida de todos los hombres y de todas las mujeres. No creo que sea algo exclusivo de las mujeres. Yo lo relato desde mi punto de vista femenino, pues porque soy mujer y aunque me encantan los hombres y quiero conocerlos cada día más,
para poder estar más cerca, para poder realmente hacer la integración, pues soy mujer. Sí, ahora, y el libro hay que reconocer que está muy narrado por la mujer, y al final dejas, yo creo que el nuevo libro ahí como en una especie de bordado final, en donde habla de que a la vuelta, en el anverso del pañuelo, aparecen los nombres de los hombres. En realidad la liberación de la mujer es reconocer su esencia, ¿no? Es querer ser como ahora, vestirse con traje sastre. No, yo creo que la liberación de la mujer va en un camino bellísimo de las artes, la pintura, incluso ejecutivas, líderes mundiales, incluso que han movido, digo, ejemplos maravillosos como la ministra alemana, esta Merkel, que duró no sé cuántos años y fue una líder extraordinaria, ¿no? Tal vez algunos de acuerdo, ¿no?, con Margaret Thatcher, pero hay muchas mujeres que hoy también están en el ámbito del liderazgo, pero desde la mujer, no queriendo imitar, porque además no es un buen trabajo el imitar al hombre, ¿no? Pero el hombre, creo que no estamos todavía liberados, no hemos logrado realmente sacar esta esencia que tú dices de ternura, de suavidad, de poesía, como que también lo tenemos ahí. Es que no estamos liberados ni los hombres ni las mujeres, nos tenemos que liberar en equipo. Ese es el tejido. O sea, ese es el tejido, exactamente. O sea, que nos tenemos que liberar de lo que no nos es útil como seres humanos, como sociedad, para poder verdaderamente vincularnos desde el amor, que esa es mi propuesta. Finalmente mi libro por eso es un poema y a veces es un poco difícil de explicar. La poesía no se explica, se siente. Es una experiencia. La poesía es algo que cada quien vibra de una manera diferente, pero que finalmente a todos nos conecta. No es un dictamen de cómo debe de ser. Y hay gente que lo ha leído y que me dice, entre ellos uno de mis hijos, que me dice, mamá, ¿y se va a entender lo que escribiste? Y le digo, es que no, mi amor, no es de entender. O sea, creo que es algo que no es de entender. Estamos como más acostumbrados con nuestra mente más masculina a que las cosas es son lo que traté de decir, de una manera estructuradas, en donde pues es como A más B es igual a AB, no sé. Entonces es una estructura que es necesaria para la construcción de muchísimas cosas súper valiosas en la vida. Pero este es el otro extremo, este es el ángulo de la incoherencia, el ángulo en donde está la magia, en donde está la creatividad, en donde se evoca el sonido, el amor, el olor, y todo lo que no tiene lógica. De hecho, Jorge y yo en algún momento conversábamos eso, ¿no? De que es que como que no le estoy entendiendo, ¿no? Al principio, las primeras 15, 30 páginas, en donde entre mí y luego de repente Simona, entonces, ¿qué es? Nosotros le digo, no, va a ser una mujer de cascos ligeros, porque se enreda con cualquiera, y no, resulta que es la cobija, ¿no? Entonces, pero llega un momento en donde a mí en lo personal me sucedió, como que rompí, y empecé a leer esas imágenes, y empecé de esas imágenes a reflexionar. Eso es lo que me impactó. Como dices, no es que 1 más 2 más 3 más 4 y nos va haciendo una fórmula aritmética, sino que el conjunto de las imágenes, al menos en mi experiencia, me refirió a emociones, a sensibilidades, a experiencias que tienen que ver con esa fragilidad. En este caso, y resistencia también de la mujer, pero también, al final, como hombre, terminas también viéndote ahí. Emancipación, ¿no? Que es una palabra que hoy usamos muchísimo. Emancipación de la mujer y emancipación del hombre, ¿no? Por eso hablaba de que, pues, tenemos que trabajar nosotros en hacer también más
más creación, más poesía, menos lógica, menos trabajo analítico. Y creo que el libro pues te mete en esa sensibilidad. Y de pronto pues puedes quedarte en un párrafo reflexionando una tarde y disfrutando el cómo al objeto le das simbolismos. Hay una hermenéutica en el lenguaje que le da un toque diferente. En el anverso del pañuelo apareció una inicial bordada con hilos de hierro, fíjate. Ya no silvana tan fácilmente, ¿no? Cubierta por una capa que la aislaba del polvo y del llanto. H, 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 H. El nombre de todos los hombres. Yo no lloro, sangro por dentro. Yo también busco y no encuentro. Me pesa el peso de mi piel pesada. Me pesa el llanto de tus ojos tristes que no logré consolar. Me pesa haberme ausentado entre la maleza y haber sido arrojado del paraíso de las dulzuras hacia la tierra de las bestias. Ya, está claro. Esa es la parte. Es la voz de un hombre. Eso, ajá. Claro. De todos los hombres. Ajá. Exacto. Y pesa, y duele. Y bueno, vemos también que el proceso interno del hombre también va por ese camino, de la sensibilidad, de la creatividad. Digo, es a veces difícil, pero si hay un evento en donde se va a trabajar sobre sentimientos, emociones. Acabo de tomar un entrenamiento en mindfulness y eran 30 mujeres y 2 hombres. Y el año antepasado, entrenamiento en tanatología, y había 25 mujeres y 2 hombres. Ese es el hierro, ¿no? Ese es el hierro en el que hemos sido tejidos. Los hombres no lloran. Los hombres siempre están fuertes. Los hombres tienen que mostrar esta coraza que incluso te da identidad, ¿no? Frente a la mujer. Y por eso yo sí me revelo mucho con el libro ese de las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. Porque hacen un corte radical y yo creo que nos perdemos de muchas cosas. Nos perdemos de la paternidad, nos perdemos de la cercanía con los hijos. Yo creo que perdemos muchas experiencias. Bueno, se pierden de la dulzura de un llanto franco. Expresar afecto. Y lo traemos guardado ahí, por supuesto. ¿no? Pero entonces, pues, nosotras también nos perdemos de ustedes y ustedes se pierden de nosotras. Y de lo que se trata es de reencontrarnos. Exacto. De darnos cuenta que finalmente hemos transitado por donde hemos podido, como claro, como nos han educado, como nos han enseñado, pero pues no ha funcionado como quisiéramos. Sí, la mujer en la primera parte del libro que calla, que utiliza eufemismos para suavizar las cosas duras, que idealiza y fantasea, ¿no? Sí. Y esa parte después tú la reconstruyes en la segunda parte con una especie de haz de luz sobre la liberación interna, sobre el poder tomar decisiones. Es que el hecho de ser tejido ya habla como, bueno, a mí por lo menos la imagen me da como ya hecho, ¿no? Como tejido a mano y además por una cultura, por una historia, por una serie de valores. ¿Cómo liberarse también de ese tejido? Los varones tenemos chance de lo que decíamos hace rato, de mostrarnos frágiles. No tenemos que ser ese hilo de acero, no tenemos que ser el que contiene. O sea, también podemos ir y cobijarnos, ¿no? Así como la mujer de pronto puede abrazar y consolarnos. Claro. ¿No? Y también tener esta parte de hierro, de fortaleza, ¿no? Que también nos gusta. Que también les gusta. Sí, ¿no? sí, de protección. Sin caer en las mujeres cabronas, ¿no? Como dicen, ¿no? Pero hay una cosa importante aquí que, bueno, me gustaría pedírtelo a ti. ¿Qué? Es decir, en este día, ya sé que para ti no hay un Día de la Mujer, y entonces cerramos con tus palabras. Vale. 80 noviembres. Es un libro que no solo habla de la experiencia femenina, sino del paso del tiempo como espacio de conciencia, memoria y transformación. Sugiere madurez. No es la voz de la inmediatez, sino la de quien ha atravesado estaciones emocionales,
relaciones, pérdidas y aprendizajes. Desde esa mirada, el 8 de marzo puede entenderse no únicamente como una fecha de protesta, sino como un momento de reflexión profunda sobre lo que hemos aprendido, mujeres y hombres, a lo largo de esas décadas simbólicas. Mi libro puede leerse como un testimonio de experiencia femenina, pero no desde la confrontación, sino desde la introspección. Un recordatorio del valor de la memoria que no busca revancha, sino comprensión. Una invitación a la conciencia compartida, donde la historia no significa dividir, sino evolucionar. Integrar un mensaje de paz entre hombres y mujeres desde mi obra implica reconocer que la equidad no es lucha contra el otro, sino contra la inconsciencia. El dolor expresado no es ataque, sino búsqueda de escucha. La madurez que evoco en 80 noviembres permite pasar del reclamo a la construcción. En ese sentido, el Día Internacional de la Mujer puede ser leído a la luz de mis líneas como un llamado a la adultez social, dejar atrás los inviernos de desconfianza y abrir espacios de diálogo, donde hombres y mujeres nos miremos como aliados en la dignidad y en el respeto. Cada noviembre no es solo un mes o un año, es una piel que se cae, una memoria que aprende a respirar sin rencor. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, pienso que no marchamos contra nadie, caminamos hacia algo, hacia una conciencia más amplia, hacia un amor menos herido. 80 noviembres son suficientes para comprender que la fuerza no está en endurecerse, sino en no perder la ternura, que la dignidad no necesita gritar cuando ha aprendido a sostenerse de pie, que la historia puede doler, sí, pero no tiene que dividirnos. A los hombres que caminan a nuestro lado, no se trata de señalar, sino de escuchar. A las mujeres que han resistido, no se trata de endurecer el corazón, sino de confiar en su luz. Que este 8 de marzo sea un puente, que recordemos sin acusar, que reconozcamos sin competir, que comprendamos que la paz entre hombres y mujeres no nace de negar las heridas, sino de mirarlas juntos. 80 noviembres, si enseña algo, sería que el invierno también prepara la tierra y que cuando la conciencia florece, no hay lucha que no pueda transformarse en encuentro. Wow. Qué bonito, gracias. No, pues yo quería cerrar con eso, pero mejor cerramos con un agradecimiento a tus palabras finales, que resumen muy bien lo que hemos tratado de comunicar durante esta entrevista. Creo que tienes razón, no es rivalidad, no es competencia, es integración y es conciencia. Muchísimas gracias. Gracias, Oded. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Gracias, compañeros. Gracias.